A ver, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? El domingo pasado, ¿cuándo fue? No, domingo pasado no, el martes hice una pregunta. ¿Fue el martes? Sí, el viernes no fue. Ok, el martes yo hice una pregunta. Yo les dije, vayan a sus casas y miren entre sus Biblias y díganme cuántas versiones de la Biblia usted tiene en su casa. ¿No más una? Todos nomás tienen una. Reina Valera 1960, que es la más común. ¿Amén? ¿Sí saben lo que estoy hablando, hermanos? Ok, miren, yo sé que algunos ya saben, pero los que no sabemos, ustedes dicen amén, y los que no sabemos, pues nos quedamos con la duda. En la portada de su Biblia, hermanos, acá atrás, afuera, con la pasta, muchos de las Biblias lo dice aquí. Debe venir una inscripción. ¿Qué Biblia es? ¿Qué traducción es? Amén. Yo tengo una Biblia y me gusta mucho esta Biblia. Se llama Reina Valera 1960. Amén. Hay Biblias que son Nueva Versión Internacional o de lenguaje sencillo, se conocen. Amén. Hay una Reina Valera 1905, si mal no me equivoco. Amén. 906. Por ahí va. Amén. Ese es el lenguaje antiguo. Y Reina Valera hizo otra Biblia que se le conoce Biblia del Oso. Esa fue la primera versión de Reina Valera. Amén. Y la Biblia del Oso, no sé cuántos se acuerdan. ¿Cuántos fueron en México español? En México, y les enseñaron los pronombres. Yo, tú, él, vosotros, ustedes y ellos. Amén. Si se han fijado, hermanos, en nuestro lenguaje actual, el vosotros ya lo quitaron. Ahora es yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Amén. Bueno, el lenguaje, la Biblia Reina Valera del Oso todavía mantiene vos. En Centroamérica todavía se enseña el vos, por eso nuestros hermanos centroamericanos, para decir tú, o vos, o vosotros, ellos lo siguen practicando en su lenguaje. ¿Ven? En México se quitó, por eso ya nosotros ya no lo practicamos. Muchos de nuestros hijos ya nos olvidamos. Es que vaya a su casa, hermano, otra vez y dígame cuántas versiones de la Biblia usted tiene en su casa. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. La palabra de Dios imprenta en papel. Amén. Nos vamos a ir hasta el principio, hermanos. Vamos a ir hasta Génesis. Capítulo 11. Voy a tomar como introducción este pasaje, hermanos, para poder comprender algo que está pasando en el mundo. ¿Amén? ¿Alguien puede decir la Torre de Babel? Bueno, todavía sigue sucediendo esto. Amén. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el número 9. Amén. Amén, hermanos, ¿estamos teniendo nuestras Biblias? Amén. Dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda lo que habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Aleluya. Fíjense, hermano, que es bien curioso. Yo nunca he predicado sermones por temas, así que me agarré a estudiar un tema, y siempre mis sermones habían sido para un solo domingo amén. Pero yo doy gracias a Dios, hermanos. Esto que Dios me está dando, hermanos, pues para mí es grande, ¿no? Cuando Dios le da algo a alguien, aunque para otras personas que a lo mejor ya lo saben, pues puede ser un poco, pues sin mucho realce. Pero para uno, hermano, cuando Dios nos habla, hermanos, cuando Dios nos da algo, por muy pequeño que sea, para nosotros es grande. Amén. Una palabra que Dios nos da, por muy sencilla que sea la palabra, para nosotros es grande. Y ¿sabe qué? La atesoramos en nuestro corazón. Amén. Por muy pequeña que sea la palabra. Así es que yo doy gracias a Dios, hermanos, porque estoy tratando, hermanos, con todo mi corazón, de llevarlos a conocer a Dios de una manera muy personal. Pero para poder yo llevarlo a alguien a conocer a Dios, necesito yo conocer a Dios. Yo no le puedo decir a usted conozca a Dios cuando ni yo mismo lo conozco. Amén. ¿Sabe qué nos pasa eso en las familias? Queremos que nuestros hijos conozcan a Dios cuando ni nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Nosotros les decimos, vayan a la iglesia y alaben a Dios, y nos preguntan, ¿y eso es Dios? Y nosotros quedamos, no sabemos a veces contestar o enseñar a nuestros hijos qué es Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en veces no sabemos quién es Dios. Entonces, para que nuestros hijos puedan comprender quién es Dios, es necesario que los padres sepan quién es Dios. ¿Amén? ¿Usted sabe quién soy yo, hermanos? Bueno, la hermana que nos visita puede decir, no, yo no sé quién es usted. He escuchado tal vez su nombre. Pero quiero preguntarles, hermanos, a la congregación local, a ver si no me dejan en mal. ¿Ustedes saben dónde nací yo, hermanos? Bueno, mi tía sabe, hermanos. Pero, hermanos, a ver, hermano Manuel, ¿usted sabe dónde nací yo? Ay, de Cristo. En Mexicali. ¿Alguno, hermano, de ustedes sabe cuántos años tengo? Algunos saben, ustedes saben, excepto mi tía, porque yo sé que ella sí sabe, mi segundo apellido. Ustedes saben que mi apellido David Amarillas. Ay, Señor. Fíjense, hermanos, algunos de los miembros de la iglesia donde convivimos casi todos los días todavía no me conocen. Lo mismo pasa con Dios. Decimos conocer a Dios porque sabemos su nombre. Yo conozco, ¿puedo decir yo conozco al presidente de los Estados Unidos? ¿O al presidente de México? Yo puedo decir que yo sé quién es, pero no puedo decir que lo conozco. Ni lo he visto en persona, lo he visto en televisión. Amén.
Hermanos, a lo que voy con esto es que la única manera de saber quién es alguien, es teniendo una comunicación, una relación. Amén. Quiero llevarlo al momento antes de que se casara, que miró por primera vez a su príncipe azul. Estaba delgadito, alto, fuerte, trabajador. ¿Verdad que no se casó sin hablarle? Primero, antes de casarse con su príncipe azul, que ahorita ya se hizo príncipe, una vez me dijo, es que en las historias de cuentos de hadas, es un sapo, le das un beso y se convierte en un príncipe, y en realidad es un príncipe, le das un beso y se convierte en sapo. Era un príncipe muy fuerte, le dieron un beso y se hizo un sapo. ¿Qué tuvo que hacer, hermanos, para enamorarse de él? Tener como dijo mi tía, una relación. Pero para poder tener una relación con alguien, tenemos que tener una comunicación. Amén. Y quiero decirle, hermanos, que todo ser vivo, llámele espiritual o físico, tiene un lenguaje. Los únicos o el único que no habla es el que está muerto. ¿Qué pasaría si un muerto le habla? Amén. El único que no habla, las únicas personas o seres que no hablan, es el ser o la persona que está muerto. Entonces, pregunto yo, en el Salmo dice, uno de los salmos dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen manos y no palpan. Tienen manos, pies y no caminan. Dice, tiene boca y no hablan. Son llevados por sus creadores y son iguales que sus creadores. Amén. Entonces, una deidad, y la palabra deidad, Dios, estamos estudiando, hermanos, Dios me enseñó que en veces hablamos muchas palabras de aquí arriba y hay hermanos que no comprenden lo que es la palabra. Así es que voy a tener que empezar a hacer un poquito más, hacer pausas para explicar lo que estamos hablando, porque quiero, hermanos, que se lo lleve a su casa, quiero que se lo atesore en su corazón. ¿Qué es la palabra deidad? Deidad es un Dios, un supuesto Dios. ¿Amén? Porque Dios nomás es uno. Miren, los aztecas, somos unos de México, nuestros antepasados adoraban al sol, la luna, y ellos les pusieron nombres de dioses y los adoraban como dioses. Y eso es una deidad. Amén. Amén. Los egipcios tenían sus dioses. Los indios nativos de los Estados Unidos adoraban al lobo, al oso, a los animales, a las plantas, a las montañas. Esos eran las deidades para ellos. Entonces, una deidad viva habla. Una deidad que tiene vida habla. Una deidad que no tiene vida no habla. Amén. Ahora, nosotros servimos a un Dios. Amén. Y estas palabras, hermanos, quiero que las escuchen porque es necesario que las entendamos. Nosotros somos politeístas. Amén. ¿O monoteístas? Hay dos palabras, hermanos. Uno es politeísmo y otro es monoteísmo. ¿Ok? Monoteístas es la creencia de un solo Dios. Amén. Las religiones más grandes del mundo, que vienen siendo el judaísmo, el cristianismo, son monoteístas. Creen en la existencia de un solo Dios. Hay muchas religiones en el mundo, hermanos, que creen en el politeísmo. Poli significa muchos, teísmo, creencia de un Dios. Entonces, politeísmo es la creencia de muchos dioses. Amén. Y
Y monoteísmo, mono significa uno. ¿Se acuerdan de una palabra, el monopatín? El monociclo, ¿se acuerdan de eso? Una bicicleta de una sola llanta, donde se sube una persona y le pedalea nomás una sola llanta. Ese es un monociclo. Monopatín es un patín de una sola llanta. Amén. Mono es uno. Teísmo es la creencia de un Dios. Entonces, hermanos, la iglesia cristiana es monoteísta. Nosotros somos la creencia de un solo Dios. Y este Dios es manifestado, tiene muchas manifestaciones. Amén. Pero este Dios es vivo. Y por el hecho de estar vivo, habla. ¿Cuántos hermanos conocen la voz de Dios? Algunos me van a decir, amén, hermano, cuando usted predica, por medio de la predicación, Dios nos habla. Sí, Dios nos habla por medio de las predicaciones. Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Pero también Dios nos habla así como yo le estoy hablando a usted. Porque si yo tengo la capacidad de abrir mi boca y que salga un sonido de mi boca, y yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios, significa que Dios también tiene la misma capacidad de abrir su boca y que sonido salga de su boca y que sea audible y entendible a otras personas. ¿Me explico? Dios tiene la capacidad de hablarnos, así como nosotros tenemos la capacidad de hablar. Amén. Y quiero, hermanos, me estoy tratando de ir bien despacito porque traigo mucho, pero lo vamos a expandir en más. Amén. Dios habla, hermanos, y por hablar, al acto de hablar, se le llama lenguaje. Amén. ¿Cuál es el lenguaje de nosotros? Paz de Cristo, hermanos, nosotros hablamos el castellano, similar al español, es muy similar al portugués. La raíz del español y el portugués y el castellano es la raíz, viene siendo el italiano, el latín, para ser más específicos. A ver, ¿qué idioma hablamos nosotros, hermanos? Castellano. Pero ¿se han fijado que la palabra castellano ya casi no se usa? Ya nadie sabe qué es castellano. Si yo le digo a mis hijos que ellos hablan castellano, me van a decir, ¿qué? ¿What? Me van a decir, ¿what? Me van a contestar en inglés y decir, ¿what? Entonces, hermanos, un lenguaje, cualquier lenguaje se compone de tres áreas. Todo lenguaje, para hacer un lenguaje, se compone de tres áreas. Número uno, el lenguaje debe ser verbal, debe ser audible. Amén. Por eso nosotros hablamos español. Vamos a decir español, pero es castellano. El español, amén. Perdón. De ahí, para poder ser español, necesita tener una escritura. Amén. Y la tercera composición de un lenguaje es el arte, donde como se escriben las ideas de las personas en un lienzo, en un papel, en algo. Amén. Las primeras personas, hermanos, acabamos de hablar en el capítulo 11 del Génesis, dice que ahí ellos tenían un solo lenguaje, ¿verdad que no dice que no tienen un solo idioma? Era un solo lenguaje. Ahora, hermanos, ese lenguaje que ellos tenían hasta el capítulo 11, acuérdense que el capítulo 11 de Génesis es después del diluvio. Amén. Pero los capítulos más adelante, antes del 11, en el 7 empieza el diluvio. Y antes del 7 para acá estaba lo que se le llama prediluviano o antes del diluvio, antediluviano, antes del diluvio. Amén. Desde Adán
había un lenguaje. ¿Por qué? Porque Dios hizo a Adán conforme a la imagen de Dios. Y como Dios tiene boca y habla, por así decirlo, porque Él... ahora, esta palabra, hermanos, a veces que quiero explicar bien esto. Aquí, me cayó unos 20. Miren, hay veces que decimos, Dios tiene boca y habla, pero Dios es espíritu y el espíritu no tiene boca. Amén. Y nosotros metemos a Dios como un hombre, pero no es hombre. No sé si me explico, no tiene forma de carne. Por ejemplo, decimos, Dios camina sobre el agua. Bueno, Jesús lo hizo, pero Dios, el espíritu, no camina porque no tiene pies. ¿Amén? Dios cabalga, pues no se sube al caballo, Él está en todas partes. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hay veces que a Dios lo metemos para poder explicar algo de Dios, le damos atributos como un hombre para poder explicar que Él habla. Pero obvio, Él no tiene boca, Él es un espíritu. Pero ese espíritu contiene un lenguaje. Y ese lenguaje Él se lo transmite a Adán. Adán se lo transmite a sus siguientes generaciones. Los hijos de Adán, ¿quiénes fueron? Caín y Abel. Caín mata a Abel y Caín es expulsado del paraíso. Amén. Por castigado. Ahora, y después le nace otro hijo, se llama Sem. Amén. Y nos vamos tras las generaciones y nos vamos a dar cuenta que Noé, eran 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Fueron 10 generaciones. En esas 10 generaciones, hermanos, había vocabulario y había escritura. Ahora, hermanos, quiero que entendamos, cuando llegó el diluvio, todos los escritos antiguos, los que no subió Noé al arca, se perdieron. Ahora, la primera escritura los escritos más antiguos, fíjense bien esto, los más antiguos que se han encontrado, y ahora estoy hablando de la arqueología, los escritos más antiguos que se han encontrado son los escritos llamados fenicios, ¿ok? Y eran unas escrituras, era un pedazo de madera y luego le echaban lodo, y con un cuerno, con una madera, empezaban a picarle la madera, la ponían planita y luego le empezaban a picar y empezaban a formar palabras, letras. Amén. Eso se le llaman tablillas o tablets. Miren qué raro, ahora tenemos tablets de electrónica, ¿no? Pero son tablas. Se han encontrado también escrituras en piedra tallada y en tablas de madera. Amén. Esas tablas desde Adán empezaron a escribir. Ahora, si Noé no subió ninguna tabla de lo que sus abuelos les contaron, entonces lo que subió Noé al arca fue lo que tenía en su mente. Y eso se lo empezó a transmitir a sus hijos. Amén. Alguien me está mirando como me dice, ya me perdí. ¿En qué parte se perdió? Adán, ¿sabe qué le contó a Eva? Me tengo que ir hasta Génesis. Adán fue el primero creado. Primero fueron creados los cielos, la tierra, y dice, y creó Dios al hombre. Y Adán estuvo presente cuando en el capítulo Dios forma el huerto. Quiero explicar esto. En el capítulo 1 Dios forma toda la tierra. Pero en el capítulo 2 da una explicación en detalle de cómo Dios forma el huerto del Edén. Amén. Porque miren, en el capítulo 1 dice, Dios creó la tierra y las plantas y todo lo que da fruto. Amén. Pero en el capítulo 2 vuelve y da explicación de cómo Dios forma otra vez las plantas y los animales. Algunos animales los forma en el día 2. Pero entonces,
en la escuela a sus hijos le están diciendo, ya ves, ahí está un error. Por cómo que forma una cosa aquí y luego forma otra cosa acá. Se contradice la Biblia. No, no se contradice la Biblia. En el capítulo 2 da una explicación general de cómo forma el mundo. Pero en el capítulo 2 da una explicación de cómo forma el huerto del Edén. Y para entonces en el huerto del Edén ya Adán ya estaba ahí. Entonces Adán miró con sus ojos y dijo Dios, fórmense las plantas y den frutos. Y Adán estaba presente cuando sucedió eso. Adán da la explicación a Eva, a sus hijos, y se va transmitiendo el acontecimiento del Génesis. Ahora, hermanos, quiero que sepa que Noé, si usted se da cuenta, hermanos, ya les lo dije otra vez, Adán vivió 935 años. Si nos damos cuenta, hermanos, y miramos todas las generaciones, cuántos años vivían, nos vamos a dar cuenta que Noé y los hijos de Noé conocieron a Adán. Imagínense, hermano, cuando le decían a Noé a sus hijos, vengan amigos, vamos a ir a ver a su abuelo. Me imagino las reuniones familiares. Ahora, mucha gente. Y yo estoy hablando ya lo que pudo haber acontecido y debió haber acontecido. Porque llegaron con Adán y dijo, a ver, padre Adán, cuéntanos cómo sucedió todo. Adán pudo decir, yo estaba ahí y sucedió así. Y esta historia del Génesis, hermanos, fue transmitida de generación a generación. Cuando nacían más hijos, ellos aseguraban que les contaban la misma historia. Llegó el diluvio, hermanos, y Noé, entraron Noé, su esposa y sus 3 hijos. ¿Cómo se llamaban sus 3 hijos? Sem, Cam y Jafet. Amén. Esto está, apenas estoy en el Génesis, hermanos, y voy a llegar a Apocalipsis. A ver cuándo llego. Pero quiero que entendamos eso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en la escuela a sus hijos les están diciendo que el Génesis, que el principio es una historia que Moisés se la inventó. Quiero que sepan, hermanos, que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios los escribió Moisés. Amén. Pero quiero llegar desde Adán hasta Moisés para que miremos, hermanos, que Moisés no inventó el Génesis. Fue una historia contada de generación a generación a generación por medio de sus padres hasta que llegó a Moisés, y Moisés fue el que lo puso en papel. Amén. O sea, lo puso en un libro. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Porque Jesús dijo estas palabras en Juan. Dijo, vosotros no me creeréis a mí porque no creéis a las palabras de Moisés, porque Moisés escribió de mí. Satanás sabe, hermanos, que si destruye Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son los escritos de Moisés, no van a creer a Jesús. ¿Me explico? Entonces, en las escuelas, hermanos, están tratando de que no crean en la Génesis, que no hubo una creación, que hubo una evolución. Y por muchos medios, hermanos, les enseñan a sus hijos que hubo una evolución y que no hubo una creación. Están tratando de destruir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Están tratando con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque ellos saben que si destruyen el Pentateuco, así se le conocen los primeros 5 libros de la Biblia, para los judíos, hermanos, cuando ellos dicen Biblia, ellos se refieren nomás a los primeros 5 libros de la Biblia. Los demás libros son historia y ellos los usan como referencias históricas. ¿Amén? ¿Sí estamos, hermanos? ¿No se lo están perdiendo? Bueno. Entonces Satanás sabe que destruyendo el Pentateuco destruye la fe de muchos de nuestros hijos. Por eso vienen a la iglesia y piensan que lo que estamos haciendo aquí, dicen, esto no tiene sentido porque como no existió el Génesis,
todo lo que hagan ustedes es falso. Y toman una actitud de, es mentira lo que está hablando el pastor, es mentira la Biblia. ¿Por qué? Porque les han enseñado en la escuela que el Génesis es un cuento, una historia que a Moisés se le ocurrió así como un cuento de hadas. Entonces, como para sus hijos, hermanos, y mis hijos, el Génesis es un cuento, una historia, un poema, algo que a Moisés se le ocurrió y que no es verdad, que no es verídico. Entonces, póngase a pensar esto: si el Génesis es mentira, ¿para qué leen la Biblia? ¿Se fija cómo Satanás destruye la fe de muchos de nosotros? Destruyendo un solo libro. Amén. Ahora, hermanos, ¿en qué me quedé? ¿Vale? El lenguaje, sí. Es que me fui explicando, ahora me tengo que regresar a la historia para seguir caminando. Y si encuentro otra desviación, tengo que ir a aclarar todo lo posible para poder que quede esto en sus corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque sus hijos, sus amigos les van a preguntar a ustedes. ¿Nunca les han preguntado por qué tanta versión de la Biblia? ¿O nunca les han dicho cuál Biblia leer si hay muchas versiones de la Biblia? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hemos contestado? Lee la que quieras. Ahora, hermanos, quiero darle herramientas o de alguna manera, hermanos, expresar que usted puede contestar conforme la palabra de Dios qué Biblia leer. O enseñarle a un amigo o una amiga por qué hay tantas versiones o qué está pasando. ¿Cómo explicar todo esto? La iglesia debe de explicar bien. Dice Pedro, cuando alguien nos pregunte acerca de vuestra fe, poder contestar. ¿Amén? Bien, cuando alguien nos pregunte acerca de vuestra fe. Entonces, hermanos, los primeros escritos fueron en tablillas de madera. Moisés, siendo conocedor de esto, dijo, oh no, los mandamientos de Dios no pueden ser escritos en tablillas de madera y con asfalto, porque se pueden romper, quebrar, destruir. Y Moisés fue y empezó a tallar piedra y empezó a escribir en piedra para que fuera perpetuo, porque él sabía que la piedra iba a ser muy difícil o iba a tardar mucho en ser destruida. Amén. Las primeras tablas de las piedras registradas son las tablas de la ley. De ahí en adelante los egipcios empezaron a escribir y a tallar sus escrituras en piedra, en los muros de sus edificios, en muchos lugares, en los obeliscos, en muchos lugares empezaron a escribir en piedra. De ahí empieza la escritura en piedra. No porque era más fácil, sino porque ellos sabían que una escritura pegada a una piedra iba a perdurar más que una escritura en una tablilla. Amén. La primera escritura, hermanos, como les dije, fueron los fenicios. Espero no aburrirlos con tanta información, hermano. Fueron los fenicios. Y los fenicios, hermanos, es Mesopotamia. Y ahí quiero llevarlos otra vez a Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Aleluya. Vamos al capítulo 10, hermanos. Vamos a ver dónde se asentaron los hijos de Noé después de que bajaron del arca. Porque esto es importante, hermanos.
Amén. Capítulo 10 de Génesis dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Talis. De los hijos de Gomer, Askenaz, Rifá y Togarma. Los hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Quintim y Dodamín. Estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme sus familias y sus naciones. Ok, entonces, hermanos, sabemos que los hijos de Jafet se fueron a las costas. Amén. Fueron los hombres de la... Ahora, si se fijan, hermanos, muchos de los nombres de los hijos de ellos tienen nombres de ciudades. Porque en aquel entonces, hermanos, era muy común poner el nombre de la ciudad con el nombre de la persona que la fundó. Si yo llegué a Las Vegas, primero fui el primer fundador, esta ciudad se llamaría David. Oh, vamos a David. Amén. Así eran en aquellos tiempos. Los hijos de Cam fueron Cus, Mitzarim, Fut y Canaán. Aquí está una palabra clave. Canaán era de los hijos de Cam. Amén. De ahí se fundó la tierra de Canaán. Si brinca, hermanos, al capítulo 9, versículo 18, ahí en la misma página de la Biblia, capítulo 9, versículo 18, está cerquitas, ahí debe estar cerquitas, una página para atrás. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, ¿qué dice? Es padre de Canaán. Ahora nos brincamos donde estábamos otra vez, hermanos. Capítulo 10, versículo 6, perdón, 7. A Cam le salen Canaán. Amén. Y aquí, hermanos, encontré yo algo bien interesante. Pueden poner sus Biblias un momento. Cam cometió un error al ver la desnudez de su padre. Y Noé da una maldición. Ahora, mis hermanos, muchos años atrás, la gente pensaba y creía que esa maldición era el color. Entonces, la gente negrita era la maldición de Cam. Y porque la maldición de Cam dice: Cam, tú vas a ser el siervo de tus hermanos. Entonces, en la antigüedad, la gente que hacía esclavos, estoy hablando, los esclavos que llegaron a Estados Unidos, ¿eran qué color? Negros. Y ellos tomaban a estos versículos, esta maldición, para decir: tú eres negro, tú eres mi esclavo. Pero Cam no se fue a África. Cam se fue en toda la franja que es Canaán, la parte de arriba de Egipto, toda la parte pegada al mar Mediterráneo. No eran africanos. La maldición de Cam no fue el color. Pero ¿sabe qué es lo que estos pueblos tienen en común? La adoración a Satanás, el pecado, lo que Dios desagrada. Todos estos pueblos, los cananeos, en la Biblia va a encontrar, y los amorreos, los jebuseos, todos estos pueblos adoraban a Belzebú. Y Belzebú es Baal-Zebú, y Baal es Satanás, el diablo. Entonces, la maldición de Noé sobre su hijo no fue el color, fue. Y cuando uno se aparta de Dios, se convierte en siervo. ¿De qué? Del pecado. ¿Me explico?
la misma maldición, vas a ser siervo, pero del pecado. Adoraban a Satanás, adoraban. ¿Saben lo que estos pueblos hacían, hermanos? Dice que iban al templo de sus dioses. Primero se iban a una explanada y ahí tenían un ídolo que era Baal, con los brazos así, era un mono con los brazos así. Y dice que echaban lumbre, y antes de ir a adorar a Dios, a sus dioses, dice que agarraban a sus hijos vivos, iban y se los aventaban al horno de fuego. Esa era la clase de gente que vivía en esos lugares. Entonces, mi hermano, Cam se va a las costas. Todo lo que es, ahorita actualmente sería todo Israel, la parte norte de Egipto, partes de Marruecos, para allá, toda esa franja de las costas del mar Mediterráneo. Amén. Ahora, vamos al versículo 7. Y los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Rama, Sabteca. Y de los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y de Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue y comenzó su reino en Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra del Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebor, Cala y Resen entre Nínive y Cala, el cual es ciudad grande. Amén. Fíjense, Nimrod era de Cam, pero él dice que se fue a la tierra él estaba en la tierra del Sinar y dice que salió para la tierra de Asiria. Asiria actualmente, hermanos, es conocida Irak, Pakistán. Es una meseta, se le conoce. Toda esa zona, hermanos, es una mesa así de desierto que se le conoce, en las antigüedades se conocía como Mesopotamia. ¿Amén? Entonces, Nimrod sale para Mesopotamia, o como dice aquí la Biblia, Nimrod, Asiria. Y ahí edifican las ciudades, hermanos. Ahora, Misarán engendró a Lumni, Anamim, Lehabim, Naftujim, Patrusim, Calusim, de donde salieron los filisteos, y a Carforim. Termina en im, ¿eh? Yo sé que es difícil, pero ahí vamos. Y Canaán engendró a Sidón y su primogénito Het. Ahí están los pueblos en Canaán: al Jebuseo, al Amorreo, al Gerseo, al Abeo, al Azareo, al Cineo, al Abareo, al Samereo y al Hamateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gersar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adán y Semón hasta Laza. Estos fueron los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras y sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de los hijos de Heber, hermano mayor de Japtet. De los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsafat, Lud, Aram. Y de los hijos de Aram, Uz. Y de Uz, Ul, Geter y más. De Asfarad engendró Sala, y Sala engendró Heber. Y Heber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y de Joctán engendró Almodad,
Ser, Hazar, Mabet, Gerá, Adoram, Usal, Dikal, Obal, Abimelmer, Seba, Ofir, Javilá, Jobá. Todos esos fueron los hijos de Jotán. Y de la tierra que habitaron fue desde Mesa, aquí está, Mesopotamia, actualmente, en dirección a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por las familias, por sus lenguas, y sus tierras y sus naciones. Y estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia en las naciones. Estos, dice, se esparcieron en las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Ok? Entonces, hermanos, Cam se queda en la franja pegado al mar. Sem es de Mesopotamia, dice, hasta las montañas perdón la palabra, montañas del oriente. Amén. Entonces, pero Jafet él quedó en el norte, lo que es ahorita actualmente Europa. Dice que todos tenían lenguas y cada quien se repartió por sus lenguajes. Amén. Pero el lenguaje era uno mismo entre todos ellos. De ahí entramos al capítulo 11, donde se construye la Torre de Babel. Amén. Ahora, ¿por qué voy con esto despacito, hermanos? Quiero llevarlos despacito. Porque la ciencia, ellos dicen que el primer lenguaje fueron los fenicios, y los fenicios salen de Mesopotamia, que vienen siendo los descendientes de Sem. Ellos escribieron el primer escrito, uno de los primeros escritos, hermanos, es que ellos dan cuenta del diluvio. Claro, porque Sem le seguía contando a sus hijos del diluvio. Sem lo vivió. Acá no se han encontrado escritos del diluvio, pero sí se han encontrado en esas regiones que había historias del diluvio. En Europa había historias del diluvio. Todo el mundo en la tierra hablaba acerca de un diluvio. Si usted va y busca en la cultura china, va a encontrar que hubo un hombre con un barco, 8 personas, se inundó todo el mundo y sobrevivieron él, su familia y animales. En la cultura azteca hay una historia, hermanos, esto fue interesante, una historia acerca de un hombre con un barco, salvó a su familia y salvó a muchos animales porque llovió, porque hubo un diluvio. Todas las culturas en el mundo hablan de un diluvio. ¿Por qué? Porque Sem, Cam y Jafet les pasaban la información a sus generaciones acerca de lo que ellos vivieron. Por eso en todo el mundo hay historias del diluvio, hermanos. Pero la ciencia quiere hacer una mentira acerca del diluvio, que no existió un diluvio. Y ahora están diciendo que el diluvio nomás sucedió donde vivía Noé. Dice la Biblia que la tierra fue llena de agua. Y hay evidencias de que la tierra fue llena de agua. Si usted se va a la montaña más alta del mundo, el Everest, a mero arriba se han encontrado conchas de mar. Y la única manera que las conchas hubieran llegado al Everest, como las conchas no tienen patas, tuvieron que haber sido llevadas por agua. Entonces un día el Everest estuvo bajo del agua. ¿Me explico? Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos que explicar a nuestros hijos, tenemos que tener el conocimiento de dónde viene la palabra de Dios, hermanos. Las primeras escrituras, hermanos, la primera vez que se empezó a escribir, hermanos, no eran ni letras, eran dibujos. El primer lenguaje, hermanos, no existía la letra, era un dibujo. A un toro le ponían un significado, a una cruz otro significado, a una casa un significado. Un dibujo de algo significaba ciertas cosas. Esos eran los primeros lenguajes. Los fenicios o los descendientes de Sem, ellos inventaron el primer abecedario que no contenía vocales, no tenía espacios y no tenía puntos. En otras palabras, los primeros escritos, hermanos, era como una sopa de letras, pegadito todo.
Y empezaba en el principio y no había espacios, no había puntuación, no había una separación de nada. Era simplemente letra tras letra, puras consonantes y no había vocales. En el hebreo, hermanos, porque el lenguaje hebreo viene de Sem. Sem, porque Abraham sale de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan de Abraham? Él sale de Ur de los Caldeos. Y la primera vez que se le mencionó hebreo fue Abraham. Dice la Biblia, dice, y vieron los hombres de Canaán, ahí viene el hebreo. ¿Saben lo que significa hebreo? ¿Perdón? No. Hebreo significa ahí viene el usurpador. Cosa curiosa, Jacob también se le llamaba usurpador, su nieto también era usurpador. Viene el que brinca del otro lado a usurpar, a robar. A eso significa hebreo. Y Abraham se trae las lenguas de donde nació, de Caldea, de Canaán, de allá de Ur de los Caldeos. Entonces el lenguaje hebreo, hermanos, viene del fenicio. Ahora del fenicio también viene el griego. ¿Ok? Ahora, ¿por qué voy con esto? Porque ya estoy llegando a la Biblia. Apenas estoy, esta es una introducción. Tengo una hora tratando de introducirlo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Abraham hablaba lenguaje fenicio. Después en el tiempo se le convirtió en hebreo. Y volvía lo mismo, no eran letras, eran dibujos. Amén. Con el tiempo, los descendientes de Abraham se les conocieron como hebreos. Y ellos tenían su lenguaje diferente al cananeo, al amorreo, a la gente que vivía en Canaán. Ahora, hermanos, el primer Biblia escritura, fue escrita en hebreo. Otro lenguaje que se creó fue el arameo y el griego. Y voy a empezar a explicar, aquí vamos a la Biblia, porque ya no estamos en la Biblia, ¿no? La Biblia, todo el Antiguo Testamento, hermanos, parte del Antiguo Testamento fue escrito en arameo, hebreo. ¿Ok? Daniel fue escrito en arameo. Muchos consideran que en el tiempo de Jesús todavía se hablaba arameo. Muchas cosas que él habló fue escritas en arameo. Ahora, hermanos, siempre que alguien traduce un lenguaje, van a haber diferencias en la traducción. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se dice en inglés te quiero? La primera respuesta fue I love you, pero no tradujeron la palabra. Usted tradujo la expresión, porque en México decir te quiero, estoy hablando de te amo, pero en inglés no se dice I want you, porque la traducción correcta de te quiero sería I want you, ¿correcto? Sería, ya mi tía tradujo lo que yo dije, cambió la palabra, porque ella se dio cuenta que yo estaba tratando de explicar de que te amo, no de que te quiero. No sé si me explique. Entonces, hermanos, porque nadie de nosotros hablamos hebreo, ni arameo, ni griego, tenemos que usar traducciones. La Biblia no fue escrita en español. Esta es una traducción. Y tenemos que entender, hermanos, que así como acabo de dar el ejemplo de te quiero, hay cosas en la Biblia actual que fueron traducidas de una manera en el tiempo de ellos correcta, pero como le acabo de decir al comienzo, ya no hablamos vos, ya para nosotros ha cambiado el significado. ¿Me explico? Por eso, hermanos, tenemos que entender desde dónde viene la Biblia, desde dónde se origina el principio de todo esto. Entonces, como nosotros no hablamos hebreo, ni arameo, ni griego,
tenemos que depender de traducciones. Dios ha usado la Reina Valera por más tiempo, por mucho tiempo. Yo creo que es una de las Biblias más usadas por Dios. Amén. Pero la Biblia Reina Valera, hermanos, fue traducida de otra Biblia que se fundó precisamente en el año 300, hermanos. Ahí se forma la Iglesia Católica. Ellos dicen, vamos a usar el latín como idioma oficial. En otras palabras, hermanos, en el año 300, usted iba a la iglesia, usted no hablaba latín, el padre predicaba en latín, leía del latín y usted se iba a la casa sin entender nada. ¿Qué pasaría si yo empiezo a hablarles a todos ustedes ahorita en inglés? Bueno, los que tienen inglés más o menos van a captar el mensaje, pero los que no entienden todo el inglés, porque fíjense, cuando uno está aprendiendo un lenguaje, agarra una palabra y agarra otra y te tienes que imaginar lo que está en medio de esas dos palabras. ¿Cuántos aprendieron a decir inglés? ¿Verdad? ¿No speak English? ¿Nadie? Mira, hermano, cuando uno está aprendiendo un lenguaje, cuando llega a Estados Unidos, no sé si les pasó esto. Yo miraba en la televisión un accidente de carro y entendía que la palabra car era carro, y accident suena muy similar a accidente. Entonces, de todo lo que hablaba el reportero, nomás entendía car accident, y con la imagen del carro chocado dije, mamá, fíjate que chocó un carro. ¿Cómo sabes? Mira, car accident. Pero nomás de 15 minutos que hablaba el reportero, nomás entendía dos palabras. Todo lo demás me lo imaginaba. Y mi mamá me decía, ¿qué pasó? Oh, se los llevaron al hospital, tan graves, mira, todos muertos. Porque todo lo demás era de mi imaginación. Porque yo no entendía lo que yo estaba escuchando. Nos pasa lo mismo en Dios. Hay veces que nos entendemos de Dios una o dos palabras y todo lo demás nos lo estamos imaginando. Y le inventamos y le quitamos y le ponemos. ¿Por qué? Porque no hablamos el lenguaje de Dios. Y tenemos que entender que el lenguaje de Dios es verbal y escrito. Amén. El tercer lenguaje es el visual. ¿Por qué? Porque Dios habla por medio de sueños, visiones. Te pone una imagen para que puedas entender lo que Él está tratando de hablarte. Y tuve un sueño, hermano, que mire que descendía, que la gloria de Dios descendía. Que Dios te quiere decir que va a descender la gloria de Dios en tu vida. Pero si tú hablaras el lenguaje de Dios y te comunicaras con Él. ¿Sabe que yo tuve un maestro de inglés? Cuando yo llegué a los Estados Unidos, hermanos, yo llegué de 19 años. Mi padre me inscribió en el high school. Y yo doy gracias a Dios por el pastor que tuve, que él me dijo, vente, te voy a llevar a la escuela de adultos. Pero yo le dije, yo no tengo edad para la escuela de adultos. Me dice, no te preocupes, vamos a hacer una mentira, va a ser que tienes 21 años. Para poder entrar en la escuela de adultos. En la mañana me iba a la high school, llegaba, le agarraba mi otra mochila y me iba a hacer mi tarea, y me iba en la tarde a estudiar en la escuela de adultos. En 6 meses, hermanos, por gracias de Dios, ya empecé a hablar inglés en Estados Unidos. Pero fueron 6 meses, hermanos, que por estudiar. De pronto, hermanos, un día fui a una predicación del sector de los jóvenes allá en San Diego, y yo me sentaba atrás porque ya hay uno medio recién llegado de México, pues ya venimos atrás por incómodo, porque enfrente están todos los gringuitos, todos los amen, praise the Lord, aleluya, y atrás pues todos los que, pues amén. Un día, hermano, el predicador empezó a predicar y habló todo en inglés, y yo le entendí todo. Y yo, le entendí todo. Pero ¿sabe qué tuve que hacer, hermanos? Tuve que decirles a mis amigos que hablaban español, dije, no me hables en español porque me estás dañando. Le dije, cuando yo hable palabras equivocadas, corrígeme, no te burles de mí, porque esa es nuestra vergüenza, ¿verdad? Que vamos al McDonald's y
Coffee Donuts. Porque es lo único que sabemos decir.